Hola, 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 hola a todos. Buenas tardes, buenas noches ya también para algunos. Qué rico tenerlos por aquí, ver caritas conocidas. Hola, Rosita. Rico tenerte por acá. Rubén Darío también. Y a todos ustedes que están nuevos por acá visitándonos, bienvenidos. Este es un espacio que hacemos, buenas noches, que hacemos, Anaí, hola. Eh, qué rico verte por aquí. Este es un espacio que hacemos todos los miércoles y es un espacio en el que hacemos conversaciones de liderazgo de diferentes perspectivas, muchas de ellas enfocadas hacia el liderazgo generativo, que es el fin de nuestra organización, que se llama el Instituto de Liderazgo Generativo. Pero la idea es que tengamos la posibilidad de tener muchas miradas sobre el liderazgo, que lo podamos ver desde diferentes espacios, lo podamos ver desde diferentes lentes, y que lo podamos ver también como nuestros estudiantes y como las personas que están en la comunidad de líderes generativos está viendo el liderazgo en este momento y sobre todo en este momento como tan importante, le voy a decir, del liderazgo de las organizaciones y del mundo. Algo a lo que también siempre los invitamos es a que prendan sus cámaras. La idea es que no es como un podcast o una entrevista o o una videoconferencia donde solamente va a hablar la persona que nos está presentando. No, la idea es que podamos entrar en un espacio de conversación, así que Adri les estará haciendo preguntas, les estará pidiendo que utilicen el chat y yo molesto mucho con prendan sus cámaras, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras, estén aquí con nosotros. Bueno, así que bienvenidas todas las cámaras prendidas. Listo, gracias, Sasi. Rico que nos puedas prender la cámara en los 5 minutos. Bien, hoy tenemos una invitada muy especial, Adriana Peña, estudiante de nuestro primer año de coaching y de consultoría organizacional. Y Adri hoy nos trae una inquietud muy importante. Seguramente algunos de ustedes lo vieron con sus videos y con la invitación que les hicimos. La idea es que hoy hablemos acerca de la inteligencia emocional vista desde el observador generativo, ¿no? ¿Qué nos pasa a los observadores generativos con eso de que las emociones se llaman inteligencia o les digan que son inteligencias? Ahí ya iremos conversando. Eh, ¿Y por qué es tan importante esto del mundo emocional y esto del espacio emocional? Adri se los va contando, se los va a ir contando, pero yo les quiero contar un poquito desde la perspectiva del liderazgo generativo. Nosotros vemos a los seres humanos y los seres humanos somos eh, seres que tenemos 5 dimensiones fundamentales que interactúan unas con otras. Y entonces tenemos un espacio somático. ¿Eso qué es? Lo somático no es lo corporal, lo somático es esta unión que hay entre mi mente, mi cuerpo y mis emociones. Y donde se alinean lo que yo pienso con lo que yo hago, ¿no? La segunda es el espacio emocional y ese será el espacio del que hoy Adri nos cuente, pero Adri nos lo va a contar interactuando con las otras áreas. El tercero es el mental, el lingüístico, que es el espacio que los seres humanos utilizamos para construir nuestro futuro. Esta parte es lo que nosotros llamamos el observador de la vida, el observador inclusive ontológico generativo. Pero después hay dos prácticas muy particulares que son las que generan nuestro actor y el actor donde el liderazgo está hecho y son las prácticas y la historia. Entonces, esas 5 dimensiones, lo somático, lo emocional, lo lingüístico, mental, la parte práctica y la parte histórica, son las que nos permiten vernos como seres humanos y nos permiten interactuar en lo individual,
en lo relacional y en nuestra visión de componer el mundo. Entonces, quería hacerles esta pequeña introducción para que vean también el observador, un poco el observador generativo. Adri les va a hablar un poquito o les va a volver a hablar del observador generativo y sobre todo enfocado en esta parte de la emocionalidad. ¿Qué es esto de la emocionalidad? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestro observador? Pero qué implicaciones tiene también para nosotros como actores del liderazgo. Bueno, Adri, quedamos en tus manos. Por favor, prendan las cámaras. Se los agradecemos enormemente para que nos podamos seguir conociendo. Adri, dale. Mari, muchas gracias y hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Quiero contarles que cuando Mari me hizo la invitación, yo le dije, no, Mari, estas apenas son reflexiones que yo empiezo a hacer, no lo tengo elaborado, no lo tengo desarrollado y la verdad que me gustaría mostrarlo, pero cuando ya esté más avanzado y Mari me dijo, no, Adri, y me alentó y me dijo, este es el espacio perfecto para que lo empieces a compartir y miremos a ver qué pasa. Así es que esa es la invitación que les traigo para la tarde de hoy. Les quiero compartir algunas reflexiones que he venido haciendo en torno a elementos que desde el liderazgo generativo pueden potenciar todo esto de la inteligencia emocional. Y probablemente les voy a ir planteando romper mitos o romper ideas o romper creencias que se han venido juntando de la mano de la inteligencia emocional. Así es que bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sacar este ratito para compartir conmigo este espacio. Por favor, siéntanse en la libertad de hacerme preguntas. Si quieren, al final yo voy a ir haciendo la presentación, pero si de pronto surge algo, podemos atender a las preguntas. Para quienes no me conocen, como está allí en la pantalla, mi nombre es Adriana Peña y quisiera decir que en el mundo profesional yo tengo una maestría en ciencias económicas, pero mi mami que está aquí, que me está escuchando, dirá que mi vocación es enseñar. A mí me encanta compartir las cosas que voy aprendiendo en la vida. Pero si me preguntan cuál es mi pasión, a mí lo que me apasiona es esto que vamos a hacer esta tarde. Es decir, conversar, compartir aprendizajes, que ustedes me escuchen, que yo los pueda escuchar y desde ahí alimentar esas miradas, esas reflexiones y esos pensamientos que nos vienen en el día a día y que en última son los que nos ayudan a construir nuestras miradas y nuestras formas de estar en el mundo y de aparecer, incluso de ser oferta para el mundo. Dicho esto, entonces, quiero contarles lo siguiente. Voy a compartirles la presentación. Cuéntenme, por favor, que la estamos viendo, que me están escuchando. Estamos viendo y te estamos escuchando. Bien. Entonces, como les decía hace un momento, esta conversación va a ser acerca de cuáles son esos elementos que empiezan a aparecer desde la mirada generativa y que alimentan a la inteligencia emocional. Y lo primero que quiero contarles es cómo llega este tema de la inteligencia emocional a mi vida. ¿Por qué me empieza a interesar y por qué termino apasionándome tanto por este tema? Y yo diría que son dos momentos los que me marcaron. En el año 2009 yo estaba estaba en el cierre de mi maestría en ciencias económicas y estaba buscando un tema que me gustara y que me apasionara para trabajar en la investigación. Conté con la suerte inmensa de tener a mi lado un jefe que era inquieto académicamente. Entonces, esa inquietud de él me ayudó a hacernos preguntas y todo el tiempo nos hacíamos preguntas acerca de lo que pasaba con los jóvenes en la universidad. Yo trabajaba en la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ciencias Económicas. Y un día cualquiera yo me hago la pregunta de cómo deciden los jóvenes la carrera profesional que van a seguir, dado que esa es una decisión para el resto de la vida. Soy médico para el resto de la vida, soy abogado para el resto de la vida, aunque en algunos casos se puede cambiar de carrera, pero es una decisión de vida. En la universidad, los resultados de encuestas, de entrevistas y demás que le hacíamos a los estudiantes nos mostraban que el determinante especial era el dinero, ya fuera porque los muchachos se inscribían a una carrera que podían pagar
o ya fuera porque pensaban que en el futuro esa carrera les iba a reportar dinero. Y yo decía, no puede ser lo único, el dinero no puede ser la única razón. ¿Cuáles serán entonces esos determinantes? Y por ahí se abrió una posibilidad para mí divina que me fue llevando a todo este tema de la inteligencia emocional. Al tiempo que yo me planteo esa pregunta y empiezo ya mi proceso de investigación, aparecen los teóricos para decirme que a diferencia de lo que la teoría convencional de cómo los individuos deciden, había una línea de la neurociencia que decía las decisiones que son importantes en la vida, como con quién me voy a casar, en dónde voy a vivir, qué trabajo voy a elegir, y esta incluso de la carrera profesional, tienen mucho más que ver con instintos, con cosas que nos vienen de adentro que a veces no sabemos qué nombre darle, incluso con impulsos emocionales, más que con el consejo que alguien nos da o incluso más que cuando recogemos información y decimos, ah, ok, esta es la carrera que a mí me viene bien. Estoy pensando un poco como en estos TED que hacen vocacionales. Es una cosa más instintiva, es una cosa que viene más del impulso. Entonces dije, ah, ok, esta es una decisión de vida que está movida por impulsos o por como intuiciones, si se quiere. Luego empiezo a seguir a los autores y me encuentro con este señor que es el papá de la inteligencia emocional, que es el señor Daniel Goleman. Y él a mí me llamó muchísimo la atención la pregunta que él se hace y que da lugar después a este libro que él escribe famosísimo de inteligencia emocional. Y Goleman dice, ¿por qué personas que académicamente en el colegio no son tan buenas, en la vida profesional terminan siendo muy buenos negociantes o terminan teniendo una vida como próspera? Y lo contrario también sucede, aunque no es una regla, digamos, pero sí se mostraba una tendencia, sí había dentro de su investigación de más de 10 años, decía sí hay una tendencia de gente que es muy buena académicamente, en la vida profesional no les va tan bien. ¿Por qué? Y al final la conclusión a la que él llega es, vean, si bien es cierto, el cociente intelectual es importante, si bien es cierto, los conocimientos son importantes y cómo gestionamos esos conocimientos no es suficiente. Hay algo que hace la diferencia. Y eso que hace la diferencia es cómo me relaciono con los demás, cómo soy capaz de argumentar, cómo me planto en la vida frente a situaciones que son difíciles, que termina él llamando a todo esto y otras características la inteligencia emocional. Incluso dice que a medida que subimos en la especialización de las profesiones, la inteligencia emocional cada vez es mucho más determinante. Dice Goleman que piensen, por ejemplo, en un proceso de selección. Cuando el cargo es muy específico y de alto nivel, al final lo que los reclutadores tienen es dos personas. Y cuando uno mira la hoja de vida de esas personas, probablemente se encuentra con que académicamente más o menos hicieron las mismas carreras, incluso en algunos casos en las mismas universidades, o al menos los mismos contenidos. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Precisamente cómo gestionas tu mundo emocional. Tanto que Goleman se atreve a decir que al menos el 75% del desempeño que tenemos en la vida está asociado al mundo emocional, independientemente de la profesión de la que estemos hablando. Entonces, para mí eso fue súper revelador y ahí ya me empecé a motivar y a meter en el tema de las emociones. Ese fue como el primer elemento en mi vida que me fue llevando a la inteligencia emocional. Y hay un segundo elemento que es mucho más personal y tiene que ver con una situación que me diagnostican esto es como noviembre de 2010. En agosto de 2010, yo empiezo a tener un dolor muy fuerte que me obliga a ir a la clínica. Y para resumirles la historia, 4 meses más tarde, una gastroenteróloga me dice, Adriana, te voy a diagnosticar celiaquía. Y yo, ¿qué es eso? Y ella me dice, la celiaquía es la alergia al gluten. Y para mí eso era, pues, era muy raro, era muy extraño. El gluten es la proteína del trigo. Esa situación fue difícil para mí porque en medio de la conversación yo le pregunto a ella, ¿por qué
a estas alturas de la vida, después de que yo he comido todas las galletas, todas las tortas, todos los postres, todo, porque a estas alturas de la vida me viene a pasar esto. Y ella me dice, Adriana, ¿tienes ancestros españoles o italianos? Pues a mí me dio risa y yo le digo, sirve que nos conquistó Cristóbal Colón. Y claro, ella se ríe y después de eso me dice, entonces la respuesta a por qué en este momento de tu vida está sucediendo esto es porque sí. Y seguido de eso, de hecho para mí fue una respuesta lapidaria, si se quiere, porque ella me dice, esto es para el resto de la vida. No tiene cura, es decir, no te puedo dar ningún medicamento que te ayude, pero esto sí se maneja con alimentación. Y digo también que para mí fue desesperanzador el asunto porque la lista de productos que yo podía consumir eran 6. 6, imagínense eso, todos los días de la vida comiendo exactamente las mismas 6 cosas. Arroz, salmón, manzana, eran solamente 6 productos que yo podía consumir. Por supuesto, al momento en el que me diagnostican, es decir, entre el momento en el que yo entro a la clínica y el momento en el que me diagnostican ya pasaron, como les decía, 4 meses y yo había perdido 12 kilos. Y esta foto que les estoy compartiendo acá muestra un poco la delgadez que yo en ese momento tenía. Mi hermana, que es la que me acompaña en la foto, decía que había que abrazarme como con tanto cuidadito porque estaba tan frágil que de verdad, ella dice, daba susto abrazar. Y les cuento esto porque en ese momento, cuando ya me diagnostican, yo creo que había perdido tanta energía, había perdido tantas ganas, había perdido tanto sentido por la vida que yo lo único que quería era morirme, así, literalmente, yo me quería era morir. Y de hecho, yo utilizaba intermediarios en el cielo y les decía, vea, por favor, llévenme porque yo ya estoy muy cansada y yo ya no quiero estar más aquí. Pero miren esto tan bonito. Cuando la doctora me dice que esto es para el resto de la vida, que esto no tiene cura y su respuesta es, ¿te da porque sí? Yo digo, no puede ser. No puede ser que a uno le aparezcan las cosas simplemente porque sí y que no haya mucho que hacer y que tengamos que vivir con esas cosas el resto de la vida. Y ahí yo me pongo a pensar y caigo en cuenta de esta frase de cuando tu boca calla, tu cuerpo lo expresa. O sea, hay algo que necesita ser dicho, hay una necesidad que no estamos atendiendo, que necesita ser expresada y el cuerpo busca la manera de demostrarlo, de expresar. Probablemente si tenemos en la sala algún médico tradicional, convencional, diría, Adriana está hablando cosas que no son. Pero probablemente si tenemos a un médico que sea de medicina integral o de medicina holística, diría, tiene sentido lo que está diciendo. Y tiene sentido por lo siguiente. Resulta que en mi caso, la celiaquía, la alergia al gluten, se expresaba en el estómago y yo no retenía nada de comida, nada de alimento, por eso la delgadez, por eso me bajé los kilos que me bajé. Y en el proceso de entender qué era lo que me había sucedido, comprendí que cuando no digerimos las cosas, el estómago no sabe qué hacer, no sabe cómo procesar y por eso se enferma. Entonces eso fue como una primera alerta y dije, ok, hay cosas en mi vida que yo no he sanado, que yo no he superado, que yo no he digerido de una manera que fuera correcta para mí y por eso mi cuerpo estaba reaccionando y estaba pidiendo que le prestara atención. Eso por un lado. Y por el otro lado comprendí que las alergias, normalmente cuando nos da una alergia, ¿qué nos pasa? Nos pica, nos rasca, de pronto se nos hacen, no sé, en Colombia se dice ronchitas, no sé si todos estamos en Colombia, pero en Colombia se dice ronchitas, se te hacen unas ronchitas en la piel. Y de pronto yo empecé a entender que había una relación entre la sensación, lo que se experimenta con las alergias y lo que me pasaba a mí cuando las cosas no me salían bien, cuando las cosas no salían como yo esperaba, cuando las cosas no salían como yo quería, cuando no hacía las cosas perfectamente o a la perfección. Entonces entendí
que había una relación entre mi perfección, mi deseo de no equivocarme, mi deseo de hacerlo todo correctamente y la alergia. Y esa alergia, digamos que no era la única, había presencia de otras alergias en mí y entonces a partir de ahí dije, ok, necesito trabajar mi ser perfeccionista, necesito trabajar esta cosa de no me puedo equivocar, no puedo errar y lo tengo que hacer todo siempre correctamente y cada vez como con estándares más altos, ¿no? Porque creo que parte de este personaje perfeccionista que muchos de nosotros tenemos y que nos acompañan, tiene esta cosa de poner estándares que cada vez son más altos y que son con recurrencia imposibles de cumplir, incluso para nosotros e incluso para los demás, porque las exigencias no son solamente con nosotros, sino con los demás. Dicho esto, entonces, dos elementos, uno académico, uno personal, que me fue llevando por el mundo de la inteligencia emocional. Y quisiera cerrar este contexto que sé que está un poquito largo, pero quisiera cerrarlo de la siguiente manera y es, la forma como yo sané, porque hoy en día, gracias a Dios, pasé de no soportar el gluten a hoy en día yo como pizza, como pasta, como incluso las personas que estuvieron muy cerca a mí de todo ese proceso, cuando me ven comiendo, me miran con carita de, por favor, ¿estás segura? O sea, no será que te hace daño, ¿no? Sienten miedo por lo que me pueda pasar, porque, pues claro, la manifestación fue bastante fuerte. Y yo todo el tiempo les digo, no, yo ya estoy sana, yo ya estoy sana, y de verdad, yo ya estoy sana. Y esa fue una declaración que hice ya hace unos 6 o 7 años atrás de yo estoy sana. Pero créanme que para mí la sanación vino de la mano de explorar ese mundo emocional que yo tenía de lado, que yo no había afrontado y con él, como todo lo que era mi historia y todo lo que había en mi historia personal y que probablemente a mí no me gustaba de mi vida y por eso lo estaba rechazando. María arrancó esta presentación contándonos de estas 5 dimensiones que son estructura fundamental en el liderazgo generativo. Y claro, yo hoy lo veo perfectamente. En esta historia que les acabo de contar, aparece mi somática, ¿no? O sea, aparece cómo todo mi mundo emocional está conectado con mi cuerpo y cómo se manifestaba a través del cuerpo, pero también cómo se manifestaba a través de lo que yo decía, ¿no? De lo que, incluso de lo que yo pensaba, porque podría ser que no lo dijera, pero bastaba con que lo pensara. Y a partir de ahí, perfecto se ve las prácticas con las que yo me habitué, digamos, que hice habituales en mi vida y por supuesto la historia que yo me contaba. Y aquí quisiera hacer una ñapita antes de que ya nos metamos en el tema de lleno. El liderazgo generativo de las cosas que me ha regalado es esta mirada acerca de la historia que nos contamos. Algún día le escuché decir a un mentor mío que mmm, nosotros somos la historia que recordamos, nosotros somos la historia que nos contamos y la historia que les contamos a los demás de cómo vemos nosotros nuestra propia historia. Y aquí quisiera compartir una breve historia para que vean el impacto de lo que pasa cuando transformamos nuestra vida, nuestra existencia, nuestro futuro a partir de transformar esa historia. Cuando yo tenía 6 años, llega a mi casa mi hermanita, una niña divina, que de hecho creo que por ahí la vi conectada. Mi hermanita es de portada de comerciales o de portada de revista. Era divina. Y yo, por mucho tiempo, le contaba a la gente que en algún momento, que yo tenía el recuerdo de que en algún momento alguien había llegado a la casa y había dicho, usted tan fea y su hermana tan bonita. Y yo me quedé con esa historia. Y la repetía y la contaba. Y la repetía y la contaba. Usted tan fea y su hermana tan bonita. Y ese día que escuché a mi mentor diciendo que somos la historia que nos contamos, dije, venga, ¿será que de verdad algún adulto pudo haber llegado a la casa y haber dicho usted tan fea, tan bonita? Probablemente no. ¿Qué pudo haber sucedido?
De pronto alguien sí llegó y era inevitable que dijera que era linda, porque de verdad era linda, de hecho es linda. Y al yo escuchar eso, y como a mí no me dijo nada, entonces si ella es linda, entonces esta cabecita dijo, entonces yo soy fea. Y si yo soy fea, necesito hacer algo para que me quieran, porque no me van a querer. Entonces me hice la niña obediente, la niña juiciosa, la niña buena. Y ahí construí este personaje. Y con este personaje, digamos que me defendí, me defendí y me sigo defendiendo porque este personaje de la niña buena, junto con la perfeccionista, pues habitan en mí y han hecho que yo hoy llegue al lugar, pues al que estoy, en el que estoy. Pero lo que les quiero mostrar de esta historia es el día que yo hice esa comprensión diferente de la historia que me estaba contando, vino a mí liviandad. De hecho, me reí, o sea, dije, ¿cómo pudo ser posible que durante tantos años yo me contara semejante historia? Que seguro que fue una mentira. Una mentira, quiero decir, no ocurrió, pero en mi cabeza sí sucedió. Y desde ahí, entonces, empecé a transformar también la relación conmigo misma, ¿no? Y con lo que ese momento significó para mí y lo que ese momento, el personaje que me llevó a construir desde ese momento y sobre todo a reconciliarme con esa niña buena y con esa perfeccionista, porque al fin y al cabo sé que me van a acompañar toda la vida. Y lo segundo que sé es que nos cuidan. Estos personajes que habitan en nosotros nos cuidan. Entonces, fíjense que sí podemos cambiar nuestra historia, fíjense que sí podemos cambiar nuestras prácticas, fíjense que sí podemos crear el futuro que queremos, ya no desde una cosa ilusoria, un poco si se quiere, de la programación neurolingüística o del pensamiento positivo, sino con elementos que están en nuestras manos y que nos permiten construir ese futuro que queremos. Dicho esto, entonces, metámonos ahora sí al tema de la inteligencia emocional. Creo que pudieron ver que efectivamente me apasiona el asunto de las emociones y de la inteligencia emocional. Quisiera preguntarles que me cuenten en el chat, o si quieren, no sé, Mari, si de pronto podemos con micrófono, pero si no, en el chat, como lo prefieran. Como tú Cuéntenme, quieras. ok, cuéntenme qué saben de la inteligencia emocional, cuál es su aproximación, cómo se lo viven, sienten que es relevante o no. Cuéntenme un poquito cómo se lo viven ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana. ¿Me escuchan? Hola Diana, sí, te Hola, escuchamos Diana. perfectamente. Súper. Listo. Miren, yo creo que sí es relevante porque nos ayuda a poder ver pues una dificultad desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que es importante tenerla y desarrollarla porque hay eventos o hay ocasiones en las que, y como tú lo decías, ¿no? A medida que vayas subiendo tu peldaño profesional, pues todos los que son skill técnicos pasan a ser irrelevantes y se vuelven más relevantes todos estos skills de liderazgo. Entonces, cómo tú manejas las emociones a través de los eventos y cómo eres capaz de reflejar ese autocontrol y ese autoconocimiento, ese self-awareness, ¿cierto? Alrededor de tu equipo o alrededor de tus pares. Yo creo que es supremamente importante y lamentablemente pues a veces no tenemos como que esa conciencia de lo importante que es desarrollarla. Ahora, yo creo que no es tan fácil desarrollarla, de hecho, no es algo sencillo, ¿cierto? Sino que más bien es como que autoconocerse, ¿no? Y muchas veces hasta saber evitar, ¿no? Tú te conoces y tú dices, pues de pronto hoy no es un buen momento para irme por allí. Entonces desconecto, ¿cierto? Me desenchuflo un momento, como que reflexiono, porque si es un ejercicio que hay que irlo desarrollando, irlo puliendo. Eso es lo que yo considero, yo creo. Gracias, Diana. José, ¿tienes la mano levantada, por favor? Sí, buenas tardes. Bueno, Hola. hola. Pues yo soy un hombre ya de edad, ya jubilado recientemente el año pasado, de una multinacional mexicana, ¿no? Y ahorita que hablabas tu historia y lo que comenta Diana, me vino a la mente muchos casos en los cuales viví, vi
yo mismo lo sufrí, el hecho de ejecutivos que no lograron controlar sus emociones, su estado emocional, su inteligencia emocional, y les provocó algunos de ellos salidas, algunos de ellos bloquear desarrollo profesional, que inclusive la empresa desarrolló todo un programa para dar lo básico de la inteligencia emocional, ¿no? Y me llevó entonces a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si la inteligencia emocional es una responsabilidad de liderazgo, porque yo creo que es más individual, pero si no sé, tengo la ceguera cognitiva de que no me doy cuenta que tengo que aprender a manejar mis emociones, pues vivo ciego, ¿no? Vivo sordo, vivo ciego, no me doy cuenta y entonces estoy inmerso en mis reacciones, ¿no? Ante el medio, el contexto en el que me estoy desarrollando, ¿no? Y como ejemplo positivo, tuvimos un programa muy bonito de chicos, estrellas que subían, como se dice en francés. Se logró, perdón, que se les hiciera ver los conceptos fundamentales de la inteligencia emocional, cómo desarrollarla, cómo manejarla, cómo controlarla en un momento dado. Y hoy varios de ellos están en posiciones de liderazgo top, porque el conocimiento que traían, todo su talento se complementó con ese desarrollo de las emociones, ¿no? José, muchas gracias y creo que a medida que vaya avanzando vamos a ir como tomando pedacitos incluso la pregunta que me haces de si es responsabilidad del liderazgo. Así es que muchas gracias y tenemos varios comentarios en el chat. Mariana nos dice, es una forma de distinguir, comprender, escuchar y navegar las emociones para poder tener respuestas eficientes a partir de ellas. Maribel nos dice, es curioso lo que me pasa con el título de inteligencia emocional porque creo que de alguna manera es tratar de intelectualizar las emociones en lugar de sentirlas. Gracias, Mari. Cami dice, la asocio a la manera de relacionarnos con nuestras emociones. Mi hermanita, creo que es la que está allí escribiendo, la inteligencia tiene todo el valor en el ser humano y le doy gracias a mi hermana, qué linda, por cada día dejar en mí su semilla para interesarme en trabajarlo en mí y aportar mi inteligencia en la sociedad. Gracias, Neita. Rosa dice, comparto la pasión por el tema, creo que nuestro reto más grande es no intelectualizar las emociones y en las organizaciones muchas veces se confunde saber y gestionarlas con controlarlas y no profundizan en el vivirlas. Lindo, Rosa, o sea, estás súper alineada con lo que Mari nos está diciendo. Me encanta lo que están contando, lo que están aportando por lo siguiente. Y creo que este es el primer mito que quisiera como poner en la mesa para nuestra reflexión. Y es que fíjense que por alguna razón hemos entendido la inteligencia emocional o con todo este boom de la inteligencia emocional y lo importante de reconocer las emociones, de ponerle nombre y demás, nos hemos quedado en una dimensión que es, digamos, reducida de la inteligencia emocional y a mi juicio muy aristotélica. Por allá en la Ética Nicomaquea, Aristóteles decía, una persona emocionalmente inteligente es aquella que es capaz de, 1, seleccionar la emoción adecuada, 2, en el momento adecuado, 3, con la persona correcta, 4, en la intensidad que corresponde y 5, con el propósito justo. Entonces, fíjense que nos quedamos en el mundo de identificar la emoción y de pronto un poquito en cómo la gestión. Y les digo que es un mito porque la inteligencia emocional no es solamente eso, es eso y otras tres habilidades que son, 1, la automotivación, 2, la empatía, es decir, cómo me relaciono con los demás, y 3, las habilidades sociales. Y cuando hablamos de las habilidades sociales, estamos hablando de las típicas que nombramos como habilidades blandas, que son el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la negociación, la persuasión, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esto de qué siento, cómo me siento, por qué lo siento y cómo lo gestiono, son solamente 2 de las 5 dimensiones que tiene la inteligencia emocional. Entonces, primer mito es, la inteligencia emocional no son solamente emociones y cómo gestiono.
Es eso más cómo me relaciono a partir de ahí con los demás, pero no solamente a través de las emociones, sino cómo lo vamos a ver a través de estas otras habilidades que llamamos habilidades blandas y también a partir de qué es eso que a mí me mueve para relacionarme con los demás. ¿De acuerdo? Bien. Rosa, tienes la mano levantada. ¿Quisieras preguntar algo? Sí, ¿puedo? Por Justo, supuesto. gracias, Elena. Hola a todos. Justo esto que tú mencionas, ¿no? Porque plantea los 5 puntos que Goleman y que muchos otros autores han profundizado y demás, pero yo sí quisiera hacer énfasis en esta parte antes de, porque he tenido la oportunidad de dar algunos talleres en organizaciones de inteligencia emocional y te contratan justamente para eso. O sea, el reto es, y te dan el check, ¿sí? Si tú les dejas habilidades para que las puedan gestionar, pero no te dan el espacio, por lo menos esa es mi percepción y esa es la experiencia que yo quisiera compartir y saber tu opinión. No te dan el espacio si tú se los planteas desde, a ver, primero vamos a conocerlas, primero tienes que aprender a vivirlas y a saber que tienes que habitarla para poder luego empezar a profundizar y por qué me pasa esto, por qué siento lo que siento cuando sucede esto, y entonces luego entonces podré gestionarlo y poder trabajar con todos los demás. O sea, como que quieren, y perdón por la frase tan coloquial, pero quieren correr antes de aprender a caminar. Y ahí es donde empiezo yo a ver, he tomado así como que en diferentes foros y demás, mucha inquietud de que empecemos desde las escuelas, empecemos desde muy chiquititos. En Chile tienen un programa sumamente avanzado para que esté legislado la inteligencia emocional desde maternal, desde muy chiquititos los niños. Y creo que esa necesidad viene desde ahí, que si no la aprendemos, no aprendemos desde el gateo, ¿sí? Nos brincamos a esa otra parte, que sí es muy útil, por supuesto que sí, pero creo que perdemos la esencia de lo que es la emoción. No sé, quería escuchar. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rosa, y otro mito que quisiera que como que quede también en la mesa el día de hoy, es que normalmente cuando escuchamos esto de gestionar las emociones o aprender a gestionar las emociones, lo que nos dicen es respira. Si estás enojado, respira. Si estás triste, respira. Si estás frustrado, respira. Y resulta que yo digo, ok, sí, la respiración es apenas el como la primera movida que podemos hacer para llegar a gestionar las emociones. ¿Y por qué? Voy a como a anticipar aquí algo de lo que pensaba compartirles, y es el impulso físico, químico, biológico dura solo 90 segundos. No dura más. No es que yo estoy enojada, es que la tristeza me dura todo el día, es que yo ya llevo una semana así. Esa emoción que es sostenida en el tiempo es lo que nosotros llamamos estado anímico. Ahora, el impulso dura 90 segundos. Entonces, si yo respiro, lo que estoy haciendo, como decían las abuelas, respira y cuenta hasta 5, y si no te alcanza, cuenta hasta 10, y si no, los números son infinitos, es porque en esa respiración lo que yo estoy haciendo es logrando que el impulso físico, biológico y demás vaya disminuyendo, y puedo procesar mejor lo que está sucediendo y puedo accionar de una manera diferente. Entonces estoy contigo en que para gestionar, porque segundo paso, después de que respiro, ¿qué hago? Reconozco la emoción que estoy sintiendo. Pero ¿cuál es el problema? Hagámoslo aquí entre nosotros. Si yo les dijera, hagamos una lista de emociones, probablemente no llegaríamos a más de 20 o 30 si cada uno de nosotros dijera una emoción, con la condición de que cada emoción fuera diferente. Llegaríamos a 30 o a 40 emociones. Y dicen los expertos en el tema que se han identificado o mapeado entre 300 y 500 emociones que podemos experimentar en la cotidianidad. Entonces, imagínense lo analfabetas emocionales que somos, si de un mundo de 300 o de 500 en el mejor de los casos, podemos enlistar 10, 12, 15. Nos falta mucho por aprender acerca de esto de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Voy a poner un ejemplo chiquitico y sencillo. No es lo mismo sentir nostalgia que sentir melancolía. Parecen gemelas,
¿no? Que se camuflan la una con la otra, pero nos mueven o invitan al cuerpo a una respuesta que es completamente diferente. La nostalgia me invita a llorar, la melancolía me invita a que me abrace. Entonces no es lo mismo estar nostálgico que estar melancólico, pero necesitamos comprender mucho más de qué es eso que estoy sintiendo y desde ahí entonces aprender a gestionar, porque como les decía, ¿no? Parte de la gestión es, ok, lo que quiero es un abrazo, entonces pido un abrazo. Lo que quiero es llorar, entonces pido 5 minutos, me retiro o digo, en este momento no puedo atender esto y ya está, y es súper, súper válido. Bien. Mami, tienes la mano levantada, por favor. Quiero hablar. Por favor. Bueno, bienvenida. Lo que quiero decirles a todos, muy buenas tardes, son dos cositas. También mis estudios me permitieron avanzar en el conocimiento de la neuropedagogía y, por supuesto, de conocer el cerebro y de esa manera poder atender a todos los estudiantes, ya tuvieran una dominancia de su cerebro o de su inteligencia emocional o de la inteligencia lógica o la inteligencia práctica. Para decir algo muy concreto, cada una de esas tres inteligencias tiene unos niveles y desafortunadamente algunos nos quedamos en la dominancia de una inteligencia como la mía, que es la emocional, pero nos hace falta avanzar mucho. Entonces aprovecho para darle una felicitación a Adrianita y yo siempre me emociono mucho y decirles que me alegro mucho por ver todos esos avances tan importantes. Discúlpeme por el sonido de mi voz. Bueno, que estén muy bien. Ay, tan bella mi mami, te quiero mucho. Gracias, mamita. Bueno, mamita, ayúdame cerrando el micrófono, por favor. Entonces, voy a seguirles contando un poco de estas reflexiones y este modelo en el que yo he estado pensando en torno a la inteligencia emocional. Y este probablemente sea otro de los mitos que quisiera poner sobre la mesa para que lo miremos. Antes de eso, súper cortico. Como la inteligencia emocional es relativamente reciente, es decir, década del 90, por supuesto que tiene autores que fueron aportando, pero la definición, perdón, la definición de inteligencia emocional aparece en 1990. Para muchos esto es esotérico, esto es medio humo, esto como que no tiene fundamento. Y si bien es cierto, probablemente no tenga la fuerza de teorías con el método científico, sí tiene experimentación detrás y sí tiene desarrollos teóricos y de hecho quisiera como ponerlo en esos términos, ¿no? Esto de la inteligencia emocional es una mirada teórica acerca del asunto. Por eso un poco esta reflexión de lo que probablemente nos ha estado pasando es que hemos estado intelectualizando las emociones antes que sentirlas. Estos autores, para que ustedes, si se interesan en el tema, tengan algunos referentes. A estos dos señores, John Mayer, Peter Salovey, les debemos el nombre de inteligencia emocional. Ellos aparecieron antes de Daniel Goleman, que aparece en 1995. Lo que pasa es que a mi juicio, esto es mi purito juicio, cuando uno lee a estos autores, la lectura es un poco compleja y uno no termina de comprender qué es esto de la inteligencia emocional, que otra vez a mi juicio es la gran bondad de Goleman. Lo puso tan práctico, lo puso tan útil, lo puso tan sencillo, que ahí el mundo empezó a poner los ojos en el tema. Este señor, Antonio Damasio, que se los quiero compartir porque para mí fue una revelación en muchos sentidos. A él se le conoce porque escribió un libro que se llama El error de Descartes. Y en ese libro lo que él muestra es que no es cierto que exista una razón por un lado y una emoción por el otro lado. Y a esa combinación y como amalgama entre la razón y la emoción, a eso él lo llamó la huella somática,
que dentro de nuestro modelo generativo es de hecho el primer dominio que tiene estos 5 dominios de los que nos hablaba Mari. El primero es la somática, que es esta articulación entre la mente, el cuerpo, lo que siento, lo que pienso. Esa reflexión de esto es como las dos caras de una misma moneda, se la debemos a este señor Antonio Damasio. Y muchos otros aportes, como por ejemplo, y quisiera quedarme aquí un momentico, aparte de demostrar que no era cierto que por un lado iba la emoción y por otro lado iba la razón, a este señor se le conoce porque desarrolló y elaboró, él es neurocientífico, un caso que, si ustedes lo googlean, el caso Phineas Gage, es un obrero que tiene un accidente en medio de un día de trabajo y una varilla le atraviesa el cerebro y este señor, después de que tiene este accidente, en el momento en el que tiene el accidente, pues todos sus compañeros se afanan, se angustian y van a mirarlo y el señor se para, no pasaba nada, o sea, como que todos lo miraban como, pero está bien, con la varilla atravesada y hablando tranquilamente. Bueno, pasa todo un proceso de cirugía y demás, y con el paso del tiempo, la familia va a buscar al médico y le dice, miren, no sé qué está pasando, pero este señor no es nuestro papá, no es nuestro esposo, básicamente porque este señor, este nuevo señor, después del accidente, se había vuelto grosero, se había vuelto agresivo, se había vuelto... Y con ese ejercicio que Antonio Damasio hace, va a mostrar que hay una conexión entre la emoción que se experimenta, el impulso que se experimenta y que tiene control en el sistema límbico, específicamente en la amígdala, que es la que guarda toda la información emocional, y la corteza prefrontal, que es donde funciona toda nuestra capacidad de procesar, analizar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que no solamente muestra que la emoción y la razón no están separadas, sino que hay una conexión que es estrecha y directa entre eso que sentimos, el procesamiento que hacemos de eso que sentimos y la acción que tomamos con posterioridad. Y por supuesto, no podría dejar de lado al señor Howard Gardner, que es el papá de las inteligencias múltiples, que fundamentalmente lo que va a mostrar es que no es cierto que la única inteligencia sea la inteligencia cognitiva o la intelectualidad, digamos, sino que hay otras, la interpersonal, la musical, la espacial, etcétera. 7, como hacia 1900, creo que es 98, si la memoria no me falla, la Organización Mundial de la Salud incluye a la inteligencia espiritual dentro de estas inteligencias múltiples. Yo me quedo con el modelo de Daniel Goleman, que como les decía, tiene 5 elementos: autoconocimiento, autogestión, automotivación, empatía y habilidades sociales. A la articulación de estos 5 elementos, a eso es a lo que llamamos inteligencia emocional. Ahora, y este es otro mito que quisiera poner sobre la mesa para ustedes, y es, todos los expertos, el señor Rafael Vizquerra en España, Lucas Malaysia en Argentina, Arnaldo Canales en Chile, muchos, por supuesto el propio Daniel Goleman, ponen como primera el autoconocimiento. Esta capacidad de mirarnos, de reconocer qué sentimos, por qué lo sentimos, hacia dónde nos moviliza, dicen ellos, es la habilidad fundamental. Esto no quiere decir que las otras no sean importantes, pero ellos dicen, esta es la primera. Y en medio de las reflexiones que yo he venido haciendo y un poco la propuesta que estoy construyendo es la siguiente. Si bien es cierto, el autoconocimiento es fundamental, yo creo que de esas 5 habilidades, la automotivación funciona como un articulador entre me voy a mi mundo interior, es decir, me conozco mis emociones, conozco qué me pasa con ellas, las gestiono y desde ahí me voy hacia el mundo exterior a través de la empatía y de las habilidades sociales. Anticipo un poco esto y es que para mí la habilidad social es todas las habilidades sociales, en las habilidades sociales
se va a manifestar toda la articulación y todo lo que nos va pasando con el autoconocimiento, la autogestión, la automotivación y la empatía. Entonces, para mí, la central es la automotivación. Y tiene otra razón, y es la siguiente. Solo cuando nos hacemos preguntas, las preguntas de ¿por qué me pasa esto? No quiero que esto pase más en mi vida. Quiero que esto cambie en mi vida. O si lo queremos ver de esta manera, solo cuando tenemos un quiebre, algo que nos genere insatisfacción y que decimos, este es el momento de cambiarlo, solo ahí tenemos la motivación, tenemos el estímulo para decir, ok, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo me lo vivo? Es decir, desde esa pregunta que yo me hago o desde esa afirmación que hago de no quiero más esto para mi vida, es que yo me empiezo a mover hacia el autoconocimiento y desde ahí a la autogestión. Y entonces, ¿cómo veo yo esto de la automotivación? Y quisiera preguntarles, que me escriban ahí en el chat. Cuando ustedes piensan en la automotivación, si yo les dijera cuáles son esos factores que hacen que ustedes se mantengan permanentemente con deseo, con anhelo, con sentido, con propósito, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esos factores motivadores para ustedes? Déjenme y los leo en el chat. La esperanza, ok. Gracias, Ángela. ¿Qué más? ¿Cuáles son esos motivadores? Los sueños, ok. Quiero que pase algo. Gratificación personal, sí, gracias. Las ganas de superarnos, de acuerdo. El care, gracias Esperanza por eso. Que mi vida tenga sentido. Gracias Rosa por acompañarnos. Miren esto. Hay mucha literatura acerca de la automotivación. Mucha. Yo quisiera traer una de esas. Y una de esas dice que tenemos factores que son internos y tenemos factores que son externos. Factores internos pueden ser, por ejemplo, la esperanza. Factor externo puede ser el poder, factor externo puede ser el reconocimiento, factor externo puede ser la gratificación. Y la reflexión que yo he venido haciendo es la siguiente. Independientemente de que estemos hablando de los factores externos o los factores internos, fíjense que hay un momento en el que pareciera que la batería, que la energía se nos acaba. Como que no encontramos ni en la esperanza, ni en la contribución, ni en la gratificación, ni en el poder, ni en nada de esas cosas, motivos que nos hagan echar para adelante, motivos que nos hagan sentir que tenemos propósito de vida, que tenemos sentido de vida. Y si no, piensen, por ejemplo, en cuando una persona está en un estado depresivo. O cuántas veces nos ha pasado que sabiendo que lo tenemos todo, hay alguna insatisfacción, hay algún vacío que se nos produce, que se nos crea. Incluso la gente nos dice, pero ¿por qué estás triste si a ti te va bien en la vida, si lo tienes todo, si tienes trabajo, si tienes... Sí, pero no sé qué es lo que me pasa, pero yo siento que hay algo que me está faltando. Y entonces mi reflexión de la mano del liderazgo generativo es la siguiente. ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en esos factores internos o externos, recurrentemente nos hiciéramos la pregunta de ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué quiero el poder? ¿Por qué quiero lograr? ¿Por qué quiero la esperanza? ¿Por qué quiero la tranquilidad? ¿Por qué quiero lo que quiero? Y probablemente la respuesta al final de por qué o para qué, la respuesta sería porque me importa. Porque me importa dejar huella, porque me importa tener una buena vida, porque me importa. Y miren esta frase tan bonita de Bob. Lo que te importa genera una energía en tu cuerpo que te permite comprometerte con las acciones que necesitas para producir los resultados que quieres. Cuando yo leí esto dije, wow, esto es energía pura y además energía natural. No necesito que venga de afuera, no necesito, está dentro de ti. Incluso
la esperanza, la tranquilidad. Y lo que está detrás de esos motivadores están en ti. Solo que no los hemos visto, solo que no los hemos escuchado, fundamentalmente porque no nos hemos hecho esta pregunta de ¿qué es esto que es importante para mí? ¿Qué es esto que quiero cuidar? Y quiero contarles que cuando a mí me invitan a ser facilitadora de talleres de trabajo en equipo, de comunicación, incluso de liderazgo, aparece la pregunta de, Adriana, ¿cómo hacemos para mantener motivado al equipo? Y por supuesto que hay muchas explicaciones y razones. Y lo que yo diría es, todas esas terminan siendo como fuerzas externas, ¿no? Hacer al empleado competente, que se ponga la camiseta, que se trace metas y que sienta que las puede alcanzar, finalmente termina siendo un asunto exógeno. Mientras que si ponemos a los equipos en la pregunta de ¿qué es esto que como equipo queremos cuidar? ¿Qué es esto que está siendo importante, relevante para nosotros? Estoy segura que eso cambiaría la trayectoria en la dinámica que tienen los equipos. Y si nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos en nuestra vida, estoy segura que sentiríamos que esa llamita que es natural de vida, de propósito, de sentido, permanecería ahí latente y lo demás, el poder, la contribución, la tranquilidad y demás, serían como agregados, pero tendríamos la fuente natural de motivación. Me voy a ir con el autoconocimiento y ya hemos estado hablando un poquito y definiendo el autoconocimiento en términos de lo que sentimos y vamos a decir que eso es conciencia emocional. La mayoría de los autores agregan a esto del autoconocimiento una habilidad que definen como autoconfianza, y la autoconfianza tiene que ver con esta convicción que tenemos de que podemos sacar las cosas adelante, que no importa lo que se presente, yo puedo salir adelante porque tengo con qué. Pero es una fuerza interna, ¿no? Que va mucho más allá de los títulos que tenemos, por ejemplo. Es una convicción interna. Y asimismo, la habilidad del autoconcepto, que esta sí ya tiene que ver, y yo la pongo en el dominio del hacer, que tiene que ver con de qué soy capaz, qué puedo, qué no puedo, para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Y aquí quisiera mostrarles esto de el liderazgo generativo que también me pareció asombroso, me sorprendió. Y es, si bien es cierto, es importante ponerle nombre a lo que sentimos, reconocer cuál es la emoción, reconocer cuál es el pensamiento y a dónde me lleva, probablemente sea mucho más importante no solamente quedarnos en ese observador que dice, ah, sí, me siento así por esta razón y cuando yo me siento así, esto me lleva a eso. Me siento triste porque me despidieron del trabajo y al despedirme del trabajo, entonces quiero llorar. Mucho más importante que quedarnos ahí es estos dos elementos adicionales que tiene el liderazgo generativo. No solamente importa el observador, sino que fundamentalmente importa el actor que somos, porque la clave está ahí. No basta con quedarnos en la reflexión de lo que sentimos, lo que pensamos y demás, sino que necesitamos empezar a movilizarnos, a generar acciones que efectivamente nos lleven a tener los resultados que queremos tener. Entonces, no sé si ustedes lo compartan conmigo, pero esta mirada desde el self, que además involucra esta parte fundamental que es somática, de cómo lo siento en el cuerpo, cómo se lo vive mi cuerpo, cuáles son las señales que mi cuerpo me está mandando, nos dan un nivel de autoconocimiento que ya no es de percepción, ¿no? Porque creo que estoy triste, creo que estoy enojado, creo que ya a eso yo le llamo como un nivel de percepción y ya nos pone en un lugar en el que tengo prácticas, tengo historia, ya sé cuál es la historia que yo me cuento, ya sé cuáles son las prácticas que he venido haciendo toda mi vida, pero además entiendo cómo se mueven mis emociones, cómo se mueve mi mente y cómo todo esto está articulado. Y me voy a ir con el tercer elemento y este elemento es el de la autogestión. Y lo que normalmente nosotros encontramos en la teoría convencional es
Y José ahora nos hablaba de esto y es la primera, yo prefiero llamarla autorregulación, porque cuando pienso en autocontrol, la sensación que me da es no llores, no grites, no te rías tan duro, no, es como la detengo, ¿no? La paro, la bloqueo. Esa es la sensación que me da a mí con el autocontrol, por eso yo prefiero llamarla autorregulación. Y es curioso porque la autorregulación se pone a prueba cuando estamos en momentos difíciles, ¿no? No hay manera de decir, sí, yo tengo una capacidad de autorregularme única. Espérate que estés en una situación de estrés o difícil para que lo experimentes. Y en la autorregulación creo que es fundamental esto de la respiración, porque es la que nos ayuda a bajarle un poquito el nivel a eso que estoy sintiendo, para que la mente, como esto que decían los abuelos, ¿no? Pensar con cabeza fría, para que se oxigene la corteza prefrontal y entonces poder, que este ejercicio en el que le bajo el impulso emocional, me puede llevar a una acción que se corresponda mejor con los resultados que quiero tener. Y creo que es súper valioso otorgarle un capítulo especial a esto de la gestión del estrés. Porque hoy entendemos cómo cuando tenemos altos niveles de estrés, hoy lo sabemos perfectamente, tenemos el cortisol arriba, y cuando tenemos el cortisol arriba, la mielina, que es como la información que va por el cableado, que lleva toda la red neuronal, se empieza a deteriorar. Entonces la información no llega ni completa, ni correcta, ni nos ayuda a tomar decisiones. Pero peor aún, cuando tenemos el cortisol arriba, entonces tenemos disparado este sistema que se nos fue dado naturalmente para responder de manera automática. ¿Cuáles son nuestras respuestas automáticas? O salgo corriendo, o me paralizo, o me defiendo. Entonces, si todo el tiempo estamos en modo defensa, a este sistema le llamamos el modo defensa, quiero contarles que este funciona en balanza con otro. ¿Cuál es el otro? El de duermo rico, tengo buenas relaciones sexuales, estoy creativa, productiva, estoy en regeneración celular. Entonces, si tengo disparado el cortisol, el otro va a estar bloqueado. Así es que creo que es bien importante que dentro de esta gestión emocional y en las organizaciones especialmente, si el registro dice que 2 de cada 3 personas reportan estar expuestos a factores estresantes, esto es verdaderamente preocupante, porque entonces, digo yo, antes producimos lo que producimos y todo el tiempo estamos en me defiendo, peleo, grito, ¿no? Antes y lo logramos. Y la última de estas características es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad no es otra cosa que, cuando yo pienso en adaptabilidad, me viene esta imagen de ir navegando, ¿no? Tener un foco claro, tener un destino claro, o tener un faro que me guía y que me dice, voy para allá. Y de pronto tener la necesidad de soltar velas, o de pronto tener la necesidad de cambiar el rumbo, o de pronto tener la necesidad de regresarse, ¿por qué no? O de pronto tener la necesidad de botar el ancla porque necesito parar, o porque necesito bajarle la velocidad con la que voy, o de eso se trata la adaptabilidad, de podernos ir moviendo como la vida nos va presentando las circunstancias. Y aquí quiero mostrarles en este nivel de autogestión y con relación al liderazgo generativo los aprendizajes que yo he tenido. Fundamentalmente, creo que el asunto de gestionar las emociones tiene que ver con no sé cómo manejar esto. Y del liderazgo generativo hay 2 aspectos que son cruciales. El primero es en dónde tienes puesta la atención. Tienes puesta la atención en que alguien te gritó, en que alguien no reconoció el trabajo que hiciste, en que pasaste muchísimas horas haciendo algo y llegaste a la reunión y te dijeron, eso no sirve. En eso pones la atención.
o en dónde pones la atención. Y aquí el liderazgo generativo nos regala muchas prácticas y para quienes formamos parte de la comunidad, estas son, ya son de nuestro uso diario. De hecho, la invitación es a que permanentemente las estemos practicando, pero para los que no, fundamentalmente son ejercicios que hacemos con el cuerpo súper sencillos que nos ayudan a poner la atención donde queremos, reconocer cómo nos estamos sintiendo, reconocer si esta situación me sacó de mi tranquilidad, nosotros a eso le llamamos me sacó de centro, o si a pesar de lo que está sucediendo, yo puedo volver al centro. Tener conciencia de la respiración, que es fundamental, y esta que me encanta, que tiene muchísimo impacto en cómo nos comunicamos, en cómo conversamos, que es un cuerpo que esté presente, ¿no? Es decir, aquí estoy, ¿qué hay para hacer? Estoy a disposición, que esté conectado, es decir, que quiera ser parte de esto que está sucediendo, y un cuerpo que es abierto, es decir, que está receptivo, pero así como está receptivo, también está dispuesto a dar. Y si lo vemos de esta manera como se los estoy mostrando, fíjense que todos estos ejercicios que hacemos desde el cuerpo, desde el reconocimiento de nuestra somática, lo que nos están mostrando es cómo estamos cuidando eso que nos resulta importante. ¿Recuerdan? El centro de la automotivación es la pregunta de qué es lo que es importante para mí. ¿Qué es eso que quiero cuidar? Por eso Esperanza escribía el care. ¿Qué es eso que quiero cuidar? Y a través de la autogestión lo que hacemos es el taking care, las formas que yo utilizo, tanto desde el cuerpo, como desde mis acciones, como desde mis decisiones, como desde mis declaraciones, el cuerpo que me acompaña para gestionar lo que necesito gestionar. En el liderazgo generativo tenemos como 3 niveles de análisis. Uno tiene que ver con el mí, ¿no? Todo lo que tiene que ver conmigo. El segundo nivel es el we, el nosotros. Y el tercer nivel es el world, es el mundo, es todo lo que hay más allá de nosotros. Y dentro de esta comprensión que yo vengo haciendo, lo que digo es, ok, en el centro está la automotivación y la automotivación me lleva a esta articulación en el mí, en el autoconocimiento y desde ahí, en la autogestión. Y entonces me empecé a preguntar, ¿en dónde está el we? Y entonces en la reflexión dije, ok, el we, que es la relación con el otro, con el nosotros, aparece a través de la empatía, que es la cuarta de las habilidades que nos propone el señor Daniel Goleman. Y miren esto. Es curioso, pero a nosotros durante mucho tiempo nos han dicho que la empatía es ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque del griego, empatía viene de empatos. En, adentro, patos, sufrimiento, dolor, sentimiento. Ok, entonces etimológicamente la empatía significa ponernos en los zapatos del otro. La verdad les confieso que un día me puse a pensar y dije, ¿por qué en los zapatos? ¿No? ¿El patos es el diminutivo de zapatos o es porque patos suena como a patas? ¿Por qué en los zapatos del otro? Y miren esto que me ha pasado a mí cada vez que yo hablo del tema de la empatía con mis estudiantes. Hemos hecho el ejercicio de visualizar. Yo les digo, imagínense un problema que hayan tenido esta semana o incluso en el mismo día, una situación que les haya generado incomodidad, malestar, molestia, insatisfacción, demás. Imagínense que tienen al frente a la persona que les causó el malestar, el disgusto, la insatisfacción. Después en la visualización les digo, ¿cómo sería, después de que sentimos y después de que traemos toda la emocionalidad, yo les digo, ¿cómo sería ponerse en los zapatos del otro? Haz el ejercicio de ponerte en los zapatos del otro. Y ellos hacen el ejercicio. Cuando volvemos de la visualización, les pregunto, ¿te quitaste tus zapatos
para ponerte en los zapatos del otro? De verdad, o sea, no es en la cabeza. Te quitaste tus zapatos y te pusiste, o te metiste en los zapatos del otro con tus zapatos. Y la respuesta mayoritaria es, no, Adriana, no lo hice. Y claro, porque imagínense lo que significaría podernos poner en los zapatos del otro. Es una comprensión que se nos escapa, porque no es mi corazón el que está sintiendo, no es mi cabeza la que está pensando, no es mi cuerpo el que está actuando, y por más de que yo quiera ponerme en esa situación, no es tan sencillo. Y desde ahí yo empecé a pensar, ¿cómo sería no ponerse en los zapatos del otro, sino ponernos en la cabeza del otro? Y aunque puede sonar como similar, o sea, ¿cuál es la diferencia, Adrián, entre ponerse en los zapatos y ponerse en la cabeza? Y yo lo que les diría es, desde el liderazgo generativo, para mí, el ejercicio de ponerme en la cabeza del otro, lo que está implicando es que soy capaz de reconocer el self del otro. Y si soy capaz de reconocer sus somáticas, sus emociones, sus lingüísticas, entonces tengo una mirada que es mucho más humana. Lo que hacemos desde la empatía tradicional de me pongo en los zapatos del otro es así. Yo estoy aquí, yo estoy en una situación privilegiada porque yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando, yo no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo. Y desde ahí te voy a decir yo qué haría. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero eso es hasta arrogante, porque yo estoy por encima tuyo. Entonces, desde una perspectiva en la que yo soy capaz de reconocer el ser del otro, fíjense que entra un ejercicio de no yo, no tú, sino nosotros. Yo ya no estoy por encima, yo me pongo al lado tuyo. Y si lo vemos desde ahí, esta empatía tiene como un paso anterior o una implicación, si se quiere, y es que aparece la compasión. Y la compasión es esta emoción con la que yo siento contigo, de verdad siento contigo. Entonces, en la empatía tradicional, uno podría decir que hay 3 niveles. Entiendo lo que sientes, entiendo lo que dices, yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo si soy capaz de meterme en tu cabeza para sentir o para experimentar exactamente lo que tú estás experimentando. En un nivel de comprensión diferente de la empatía, yo lo que estoy haciendo es que desde ese self que yo soy, respeto profundamente el self que tú eres y te puedo mostrar lo que yo estoy viendo, no con la intención de que tú hagas lo que yo estoy pensando, sino de que tú puedas ver unas posibilidades que para ti tengan sentido, te generen satisfacción, que tú sientas que tienen valor para ti y desde ahí que puedas tomar decisiones y que puedas accionar. Y por último, me voy a ir con las habilidades sociales y quiero dejar unos minutos finales por si hay preguntas o por si me quieren dar su retroalimentación y es la siguiente. Aquí quisiera declarar ante ustedes, quisiera declararme como aprendiz digna. ¿En qué sentido? Mari, bueno, no, yo les contaba, este proceso de liderazgo generativo tiene 3 momentos, ¿no? El me, el we y el word. Y a medida que vamos avanzando en el proceso, pues empezamos a ver distinciones que a mí me han ayudado a construir esta mirada que estoy construyendo. Como Mari lo dijo, soy estudiante, estoy apenas en el primer año, así es que mi comprensión va en el me, va en el we incluso, y sé que con lo que viene voy a poder tener muchos más elementos para comprender, ya no en la estructura, sino en la supraestructura, cuáles son esos elementos del liderazgo generativo que alimentan la mirada de la inteligencia emocional. Por ahora, solamente me atrevería a decir que en estas habilidades sociales, de liderazgo, de trabajo en equipo, que a mí me gusta más la distinción de interdependencia, de comunicación, que a mí me gusta más las conversaciones, de negociación, de manejo de conflictos y demás, todas las distinciones que aparecen en el liderazgo generativo y que tienen que ver con conformación de equipos efectivos, coordinación de acciones,
el reporte de promesas, la alineación de futuros compartidos, todas ellas, yo puedo ver la relevancia de todas ellas en esto que definimos como el Word. Y quisiera finalizar diciendo lo siguiente. Gracias por estar aquí escuchándome, por estar aquí acompañándome, por permitirme empezar a poner estas reflexiones que vengo haciendo ya de hace algún tiempo, y en especial por todos estos elementos del liderazgo generativo que han ido nutriendo mi mirada. Si yo tuviera que sintetizar qué es esto de una mirada generativa de la inteligencia emocional, lo que diría es una mirada más humana, es una mirada integradora en el sentido de tomar mi luz, mi sombra, la de los otros, la articulación con los otros, integrarla a mis maneras de ser, a mis maneras de estar. En últimas, es un poco un ejercicio, como decía Mari en su comentario, es un ejercicio más de sentir que de intelectualizar todas estas habilidades que podemos desarrollar. Y con esto lo que quiero también decir es que las habilidades socioemocionales, las habilidades de la inteligencia emocional son desarrollables. Esto de que sea difícil o fácil es un juicio que tenemos, y de lo que sí estoy segura es que con pequeños pasitos y pequeños cambios vamos teniendo cambios en nuestra vida que nos van entusiasmando y nos van diciendo sí, lo puedo lograr. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y quisiera que me cuenten qué escuchan, cómo les parece, con qué no están de acuerdo. Bienvenido sea también. Hola, ¿qué tal? Soy Diana otra vez. No, a mí me Bien. gustó mucho, mucho, Adriana. Muchísimas gracias. O sea, me gustó mucho la parte del significado de la empatía. Yo lo tenía conceptualizado de otra forma. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú comentaste ahorita. Muchísimas gracias. O sea, ha sido una hora súper buena. Es la primera vez que yo me conecto a estas juntas. La verdad me gustaría seguirlo haciendo. No sé de qué manera lo hago, porque para conectarme a esta, pues mi directora de recursos humanos pues me la compartió, pero no sé si me puedo yo inscribir o cómo haría para poder pues seguir platicando, poder tener estas sesiones de intercambio que son súper buenas, son muy buenas en el aprendizaje. Claro que sí, Diana. Si entraste a esta, ya tu mail quedó registrado, así que ya vas a recibir invitación para todas. Súper, muchas gracias. Hola, hola para todos. Bueno, no, yo Hola, sí Juan. soy muy nuevo aquí. Por aquí conozco solamente a Ángela. Hace algún tiempo la tuve en un programa que tuve de radio con Olguita Bustamante, que fue la que me invitó pues a estas charlas. Estoy feliz. No, quisiera compartir, pues me siento muy feliz de lo que escuché, porque en algún momento, hace muchos años, cuando mi hija estaba muy pequeñita, la situación era muy difícil a veces lograrla con todo lo que me sucedió pues en esa época. Entonces, para entender con mi hija lo que estaba sucediendo, yo tomé una postura que no sabía que era esa, la correcta, como la empatía, sino que la tomé como el desespero sin saber qué hacer. Me senté con ella y en vez de mirarla a ella, le dije, bueno, tú tienes una actitud que no está bien, y estás haciendo unas cosas que no están bien, y quiero que miremos eso, porque no estoy en contra tuya, sino en contra de lo que está sucediendo. Entonces, como que saqué de ella el problema y lo puse al frente de los dos y lo miramos entre los dos, como que miramos todo lo que sucedió entre los dos, y ella, sin yo mirarla, ella tuvo la oportunidad de hablar también de eso, como si estuviésemos acusando otra cosa, no a ella. Y eso, sin saberlo, logré con ella hacer un espacio que hasta hoy en día me funciona súper bonito, porque ella nunca me ha visto como
como el papá, sino como su amigo. Entonces ella conmigo habla de una manera totalmente natural y me dice, papá, es que está pasando esto y esto y esto y esto, y yo, pues mi opinión es esta, pero me la larga así, ¡pum! Entonces eso me permitió como construir con ella un mundo en donde no sé cómo decirlo, como la transparencia de lo que uno siente, de lo que está pasando en ese momento se ve sin vulnerar a la persona. De Entonces, por acuerdo, eso, Juanman. De acuerdo y muchas gracias por compartirnos. Y yo estoy escuchando en tu ejemplo de vida esto que refería de la empatía desde el self, de respeto, todo lo que te hace ser tú. También lo miramos desde lo que yo como papá también considero que es inevitable. Y desde ahí tenemos un observador que es completamente diferente y que valida al otro. Yo suelo utilizar esta expresión, pero causa un poquito de fastidio, y es: yo legitimo al otro. El otro es un legítimo yo, así como yo creo que esto que estoy pensando, sintiendo y demás es, el otro también. Y entonces este ejercicio lo que permite es validar esa existencia, ¿no? José, cuéntanos. Muy rápidamente, primero, genial tu presentación, muy clara, con mucha fluidez. Y entonces me llevaría a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos mundo, no? ¿Cómo aceleramos esto? Porque alguien comentaba que en la escuela, eso creo que sí, obviamente en la casa creo que sí, pero qué bueno el ejemplo que acaba de poner Juan Manuel, pero no creo que todos tengamos la habilidad para poder manejar, aprender a gestionar o saber qué son la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, y no solo a ti, sería a todos, ¿no? ¿Cómo hacemos mundo para que esto sea más transparente y sea más claro para manejarlo? Y no sé si sea muy atrevido, Mari, contarles que hace muy poco tiempo, junto con dos amigas, hemos creado algo que llamamos la Corporación para la Educación Emocional, y esto básicamente lo que busca es llevar la inteligencia emocional a los colegios y a las organizaciones. Y a los colegios fundamentalmente porque creo que estaríamos de acuerdo en que si el ejercicio lo empezamos con los niños, vamos a ir cambiando paulatinamente las generaciones. Por supuesto que a nosotros nos viene divinamente, pero si lo hacemos con los chiquitos, en unos años el impacto lo vamos a notar, y yo tengo plena certeza de eso. Así es que, si me quieren seguir, me pueden seguir, Corporación para la Educación Emocional, porque ahí vamos a ir cada vez más realizando actividades, realizándolas, y sobre todo buscando llegar a los colegios fundamentalmente y a las organizaciones para compartir este mensaje, porque pues no solamente es porque yo soy una enamorada del tema, sino porque sé, o sea, es técnicamente, estadísticamente, los resultados dicen que baja casi en un 10% las agresiones, cualquiera que sea, y sube en un 10-12% el rendimiento académico. Entonces, vale toda la dicha del mundo implementar. Mari. Ari, no es ningún abuso, me encanta. Me encanta que nos digas que te estás haciendo cargo, que lo estás poniendo en el mundo y que lo estás haciendo desde donde lo estás haciendo, además que lo estás haciendo también para las nuevas generaciones. Bueno, yo te voy a contar con sinceridad lo que a mí me pasa todavía. El libro de Goleman se escribió hace 27 años, ¿no? Increíble ya, en 1995. Lo que me encanta de su libro es que abrió espacios y posibilidades para que la gente pudiera hablar de las emociones, y que pudiera hablar de las emociones en espacios como las organizaciones, como los colegios, con las universidades, en espacios donde antes nos decían, ¿sabe qué? Es que lo emocional, o sea, las emociones se dejan en casa. Me acuerdo de mi primer jefe en el 93, cuando entré a la oficina. He encontrado a lo largo de mis años como líder y como coach y consultora muchas personas a las que les cuesta mucho trabajo encontrar cuál es la emocionalidad en la organización,
porque aunque no tengan la misma intensidad o aunque no tengamos espacios para unas emociones y no tengamos espacio para otras, de todas maneras las oficinas y los trabajos están llenos de emociones, ¿no? Están llenos de emociones, están seguramente en diferentes tonos o seguramente en diferentes emociones, pero ahí están siempre. Entonces, a mí ver palabras como la automotivación, la autogestión, la Empatía. empatía. Hoy tuvimos toda una conversación súper bonita con Adri acerca de, me encanta que él haya sido capaz de abrir todos estos espacios emocionales y porque nos dio la posibilidad de evolucionar 27 años a las emociones, ¿no? El intelectualizarlas, ya nos dimos cuenta que no nos sirve, pero para mí lo más importante que él hace es abrirle un espacio a que haya la conversación sobre eso. Y de ahí en adelante que la gente pueda entrar y tener otro tipo de conversaciones y que podamos tener espacios donde podamos de verdad entre jefes y subalternos o directores o tener la comprensión de que las organizaciones están llenas de emociones y que cuando sacamos las emociones de las organizaciones o de las relaciones, como decías tú, de la relación conmigo mismo en el mí, de la relación contigo en el we, en cualquier dominio, y la relación que tengo con el mundo, es imposible que la tenga. O sea, es imposible que yo pueda soñar un mundo nuevo si no estoy en la emoción de la esperanza o de la ambición o del deseo, ¿no? Es imposible que yo pueda tener una relación contigo si no estoy en el respeto, en la admiración, en la igualdad, como nos explicaba súper bonito. Entonces, a mí me encanta el mundo emocional también, no tanto llamarlo inteligencia emocional, pero definitivamente sí creo que es un espacio en el que necesitamos seguir creciendo. En 27 años se han generado especialistas en las emociones, miles, ¿no? Yo tengo una favorita que seguramente muchos la conocen, que se llama Brené Brown, que también habla de la empatía. Y no soy amiga de la empatía. Yo no le puedo decir a un médico que sea empático. No, el médico necesita ser compasivo, porque si el médico es empático, no puede darle a su paciente lo que necesita. Pero sí puede ser compasivo porque puede darle desde el entendimiento del otro, de la emoción del otro, del dolor del otro, lo que la persona necesita, ¿no? Entonces, tal cual como tú decías y hablábamos hoy, ponerme los zapatos para ponerme los zapatos del otro, no, imposible, me quedan chiquitos y pues no me los voy a poner, ¿no? O ponerme en la cabeza del otro, tampoco. Yo no necesito ser tú o sentir como tú para poder entenderte, conectarte y poderte dar mi acompañamiento en tu espacio emocional. Eso es lo que hacemos los coaches, es sostener nuestras emociones o saber que mis emociones no son las tuyas para poder acompañarte y para poder acompañarte en la situación en la que estés viviendo, ¿no? Entonces, pues nada, me encanta, te agradezco mucho que también lo trajeras a él y a los otros 3 investigadores, porque yo creo que estos son los padres que nos han permitido hoy en día, o que me han permitido, por ejemplo, hoy hacerte este comentario de que la inteligencia emocional, la palabra inteligencia emocional no me gusta, pero en el 95, cuando yo estaba trabajando en la oficina, pues me fascinó inteligencia emocional, ¿no? Pero rico poder saber que no hay que intelectualizarlas, hay que aprender a leerlas, hay que aprender a escucharlas y hay que aprender a conectarnos con ellas para poder generar estos mundos, como estaban diciendo por aquí antes, como decía José López, para poder conectarnos mejor y crear un mundo mejor para todos. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Quiero contarles para los que son nuevos por aquí, a Diana, a Juan Manuel, que la próxima semana no vamos a tener sesión, tenemos todos los miércoles, así que seguirán recibiendo nuestras invitaciones con diferentes temas.
dentro de 15 días, es decir, el 21, si no estoy mal, sí, el 21, estaremos, para quienes estén interesados, contándoles acerca de cuál es ese programa que está haciendo Adri y del que muchos de nuestros alumnos vienen acá y nos hablan, que es el de coaching y consultoría generativa para organizaciones. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que pasen una bonita noche y que sigamos conectados, creando y construyendo este mundo donde queremos que todos puedan prosperar. Así que muchas gracias, Adri. Muchas gracias bonita. a todos. Mari, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Abrazos a todos. Bye.